Pues hace ya 30 años, llegamos aquí en el año 85, pues mis padres todavía estaban trabajando en Francia y como muchos inmigrantes pues siempre han tenido el objetivo de volver a su tierra natal, ¿no? Y en el 85 en el 82 compramos una casa donde está la armelera ahora, y en el 85 hicimos la obra y abrimos en enero del 86. Así que ya son 30 años aquí en Sagunto, en Ciutat Vella concretamente. Pues, bueno, partiendo primero de la base de que el centro histórico de Sagunto es singular y le tenemos muchísimo cariño, tiene unas posibilidades que son brutales y viniendo de un país que todos los centros históricos habían tomado mucha importancia, vimos que en Sagunto y en España también tenía que pasar lo mismo, aunque nos equivocamos profundamente porque en 30 años aquí las cosas no han evolucionado para bien, todo lo contrario. Pero venir aquí fue por el encanto del barrio de Ciutat Vella, de Sagunto, y luego porque mis padres querían volver a su pueblo. Y haciendo un análisis vimos que había muchos restaurantes en la playa, en la carretera y en sitios que no tenía especialmente encanto, y que aquí faltaba realmente un restaurante en el centro histórico de Sagunto. Pues he visto que hemos perdido muchos trenes en 30 años. Hace 30 años eso estaba igual que ahora, pero igual pues más como tenía que ser a esa época, y desde entonces ha habido poca atención y ha habido poca sensibilidad pues al entorno, al patrimonio y a la singularidad de este barrio, y lo único que ha pasado es que han cerrado negocios, y había algún paceto por aquí han cerrado también comercios tradicionales, han cerrado bares, cafeterías que había en la zona, y la verdad es que es un barrio que se ha convertido en residencial, es casi una urbanización más que un centro histórico con vida propia. El problema, yo lo tengo clarísimo, no es un problema de dinero, no es un problema de que falta hacer tal o falta hacer cual, es un problema de sensibilidad, saber lo que quieres y saber qué quieres hacer de tu ciudad, ¿no? En cada uno de tus barrios, y concretamente en lo que nos concierne en Ciutat Vella. Es verdad que se ha invertido mucho dinero, el teatro ha sido una inversión muy importante. Las calles han quedado todas o casi todas, se ha hecho el museo, se ha hecho el centro de recepción de Ciutat Vella, pero se ha hecho obras, se ha hecho construcción, pero no se ha tenido ningún proyecto para el barrio. No se ha pensado, oye, ¿qué tiene que haber en Ciutat Vella? ¿Qué queremos que la gente haga en este barrio? Y si te paras a pensar 2 segundos, pues es un barrio con encanto, tiene que ser un barrio de ocio, y lógicamente tiene que ser un receptor turístico, un producto turístico pues de primer nivel, ¿no? Que haga que el turista tenga aquí pues para pasar 1, 2 o 3 días, que los puede pasar perfectamente. Luego pues la gente no joven ya es más cosmopolita, ya busca algo diferente, y por desgracia yo creo que muchísima juventud de ese pueblo se han ido, ya no tanto al puerto o a Valencia, pero incluso más lejos, ¿no? Porque al ver que no había futuro, que no había algo que les atrajera en su pueblo, pues han tenido que ir. Yo estoy seguro que muchísima gente joven ya no está en Sagunto. Y luego pues tenemos la dicotomía con el puerto de Sagunto, que tiene una mentalidad totalmente distinta, es un pueblo que ha vivido de la industria con la mentalidad que eso conlleva. Por eso el puerto y Sagunto llevan trayectorias totalmente distintas. Pero Sagunto yo creo que la verdad es que se ha enquistado, no ha habido ningún proyecto que nos haya ilusionado y que nos haya hecho trabajar y vivir todos en la misma dirección. Sí, está cambiando por la gente joven. Yo veo que
las iniciativas, los proyectos, las ideas y la gente que no se conforma con la ley es gente de 30 años para abajo, de 30 a 35 años para abajo. Luego tenemos un gran problema, es que no se facilita para nada cualquier iniciativa, cualquiera sea, cultural, económica, de un comercio, de un restaurante. Aquí en Sagunto es muy difícil, no es que no te apoyen con alguna subvención, con alguna ayuda económica, que bueno, eso estaría bien, pero es que además te lo ponen muy complicado. La respuesta que tienes cuando vas a cualquier sitio para proponer algo, eso es imposible, eso no lo puedes hacer. Es la tónica. Yo llevo muchos años pensando, hablando con gente que podría construir un pequeño hotel, un pequeño sitio para que los turistas se hospeden, porque aquí en Sagunto falta dramáticamente un sitio para dormir, que alguien que venga a ver Sagunto pueda dormir y que no sea en el hotel que está en la carretera, y no he recibido la más mínima ayuda, la más mínima diciendo, oye, vamos a trabajar en eso, vamos a hacértelo fácil, todos son pegas, aquí no se puede hacer un hotel rural, aquí no se puede hacer tal. Partimos, a mí se me ocurre que hacemos las cosas al revés, quiero decir, no es el funcionario que tiene que decirte lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque el funcionario no es el que va a hacer funcionar el negocio. Los que tienen ideas tienen que ir a la administración pública, al departamento de urbanismo, de actividades o donde toque, y son a ellos de adaptarse, decir, oye, ¿qué quieres hacer? Un proyecto multidisciplinar, pues no te preocupes, lo vamos a estudiar y vamos a ver cómo te podemos ayudar para que salgas adelante, pero lo que tenemos que tener es un gran respeto por cualquiera que emprende, que va a poner pasta, que va a poner tiempo y esfuerzo para sacar un proyecto adelante. Y sobre todo si son cosas que no van a alterar el orden público, no van a matar a nadie, coño, pues hay que estar detrás de él y decir, no te preocupes, danos tu idea y nosotros ya te ayudaremos a sacarla. Aquí la mentalidad aquí es todo lo contrario. Yo lo de Fitur lo he dicho en todo momento, claro, que pasa es que lo que digo no les gusta oírlo, ¿no? Yo en vez de gastar dinero en estar en Fitur, gastaría dinero en tener producto turístico, porque ir para Fitur, para enseñar las 4 fotos de lo que tenemos aquí y las falleras, pues me parece que es como un poco perder el tiempo y el dinero, ¿no? Tengamos un producto que desarrollar, algo que les va a caer a las agencias de viajes y a los tour operadores y a los que pueden estar en Fitur, y luego lo publicitas el producto que tengas, pero no, lo hacemos un poquito al revés. Y es un poquito lo que te estoy diciendo, hacen las cosas un poquito por inercia. Como hay un presupuesto para ir a Fitur, vamos a Fitur, pero nunca se han planteado de decir, oye, si presupuesto igual podemos hacer otra cosa o podemos tener un proyecto a medio plazo, de decir, vamos a ir a Fitur dentro de 6 años, pero con algo que podamos vender y con algo que nos permita sacarle provecho hasta el Fitur. Vas a Fitur, es una feria, vas ahí para decir, oye, me he gastado 20.000 euros para estar ahí, pero es que hemos conseguido 100.000 o 200.000 euros de negocio para la ciudad, para los hoteles, los restaurantes y demás, y ahí se va a Fitur solo para pasear, ¿no? Que eso es lo peor que puedes hacer. Hombre, aquí tenemos la gran ventaja que como no hay nada hecho en turismo, casi nada, podemos hacer lo que queramos, porque casi no hay hostelería, casi no hay hoteles, no hay productos turísticos, es decir, que eso es una gran ventaja, y el movimiento slow es algo que está muy en boga y está muy igual relacionado con la tradición, el fundamento de las ciudades, como puede ser Ciutat Bella, es el corazón de Sagunto, y puede ser una oportunidad, puede ser algo que trabajar. Lo que si se hace cualquier cosa, lo que hay que hacerlo es a largo plazo, no puedes un año decir turismo slow y el año que viene hacer lo contrario. Eso es lo que me preocupa. Partimos de un municipio que tiene unos recursos turísticos realmente singulares y extraordinarios, y en cualquier momento es una falta grave, es un delito que no se aproveche, que es indecente que teniendo medios, recursos importantes los desaprovechemos, quiero decir, no miremos eso para salir de la crisis, pues para salir de la crisis y para mucho más, quiero decir, y luego es una idea que tengo desde el primer momento,
en una ciudad que tiene una actividad intensa en invierno por la campaña agrícola, pues en verano hay mucha gente desempleada y el turismo tiene que ser una alternativa y una medida compensatoria. Es totalmente complementario a la agricultura y tenemos que pensar en hacer las cosas bien, y creo que estemos en crisis o que no estemos en crisis, estando en crisis con más razón. Y en ese sentido pediría concretamente dos cosas: que los políticos tuvieran un poquito de vista a medio largo plazo, tuvieran un proyecto para su ciudad y tengan la valentía de salir a defenderlos. Es decir, hoy aquí cuesta decir, oye, yo tengo un proyecto para Ciutat Vella, porque se piensan que en el puerto se van a enfadar con ellos. No, hay que tener un poco de valentía y decir, tengo un proyecto para Ciutat Vella y tengo también un proyecto para el puerto, y voy a defenderlo todo porque es lo que hay. Y que luego todo el mundo en Sagunto, y en esos de todo el mundo en Sagunto van incluidos los que trabajan en el Ayuntamiento de Sagunto, que tienen que ser los primeros que tienen que arrimar el hombro y ayudar a que Sagunto se desarrolle, que se mojen y que cada uno nos hagamos responsables de lo que nos toca.